¿Para qué haces eso? Tiene que volver. Esta miel es para que atraiga a las más abejas que las voy a poner en la tienda. Este ya es te da la munición. ¿Para qué la comparación? No, todo va a ser acá la parte, se puede tapar así, pero como no tiene mucho. Aquí tengo un grupo de abejas, las estoy bañando. Ustedes saben que cuando se bañan las abejas se dedican a tirar sus alas y dejan de volar, ¿verdad? Agua sola. Agua sola. Agua sola. Entonces aquí tenemos esto es un grupo de abejas seleccionadas. Más adelante les voy a decir qué grupo de abejas son. Si los presentes aquí me dijeran qué tipo de abejas he seleccionado, por favor, les lanzo una pregunta a todos ustedes. ¿Qué tipo de abejas? Exacto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, ¿no? La nariz no buena. No, parecen un poco, pero... Pero en su mayoría se la La nodriza abuela, señor Rodrigo. No, abuela, señor. Una abuela, ¿no? Hay que leer, Digamos. Pero están Poner escritas. vuelas, pero no son las que se dedican a atacar. No, el nombre exacto no es lo mismo. Realmente esto yo no debería hacerlo, pero estamos aprendiendo. Cada colega, cada persona que cría abejas, lo pueden hacer esto, porque el secreto de la apicultura, algunos guardan el secreto, en el caso mío no, yo soy abierto, oyo un libro, sé muchas cosas, y así debe ser la apicultura, sin nada de secreto, Rodrigo, te digo. Apicultura porque... sin fronteras. Exactamente, a eso. Acaban de decir que este es un grupo de nodrizas, entonces aquí está la demostración. Pero ¿por qué hago esto? Muchas personas se sorprenden, muchas personas olvidan. ¿Por qué lo hacemos? Porque demostramos que somos productores y los productos que vendemos es genuinamente y netamente puro. Hablemos de la calidad del producto. Es ahí que nosotros hacemos este tipo de cosas para demostrar que el producto, puedo repetir, es netamente puro. Están volando. Está comenzando.
están subiendo porque ya encontraron y ubicaron a la abeja reina, que es su propia reina. Ahora, la reina cuando está enjaulada sola emite un sonido que solamente la perciben las abejas nodrizas. Y como ellas han estado un cierto tiempo sin una abeja reina, entonces están desesperadas por ubicar a su abeja reina porque está perdida. Para ellas la abeja reina está perdida. Pero como ya lo ubicaron a la abeja reina, pues están corriendo a protegerla. Algunos vuelan, pero la mayoría están corriendo a protegerla. Mira, Javier, le está pinchándole su cara. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me duele la cabeza? ¿Y usted no ha traído abejas perdidas? ¿Algo para allá? Está prohibido. Pero bueno, tú sabes que la... Está prohibido. No, le estoy haciendo broma. En un vacío no hay. Ahí están dando ahí. Hay dos abejas. Ella es la ingeniera Magali Bogo. Su especialidad es Agronomía. Yo soy de San Ramón. Soy agrónoma de profesión. Y ahora estoy acá con mi amigo Pedrito en este evento, ¿no? Es la tercera vez que ya la estoy presentando públicamente y ustedes verán que ninguna abeja está picando al público. Entonces, esto me ha tomado solamente 48 horas meditar, pensar y cómo hacerlo. Porque muchas veces en Lima hay un programa de Janet Barbosa o Mónica Ceballos se ha presentado. Al día siguiente, la gente que me conoce en la Merced me dicen, pero señor, ahora que usted hágalo. Yo no sabía cómo hacerlo antes de 48 horas. Pasando 48 horas, he hecho mis presentaciones propias. Hoy en día ya no lo hago, sino le doy preferencia a pura dama. Pero ella también cría abejas, por lo tanto sabe lo que es una picadura. Lo bueno de ella es que no tiene alérgica, no es a la picadura. Pedro, estamos hablando que estamos en Perú y con abejas que no son italianas, ¿cierto? No son italianas para nada. Por son eso... las abejas criollas. ¿Y por qué? En los años 60 vino el Sultan Whisky húngaro, trajo la italiana, trajo la carniola, trajo la abeja chipriota europea, que son netamente mansas. Pero a raíz de esos años se han ido cruzando y nacieron los híbridos, que al final tuvo una reacción agresiva a las abejas, por eso que nosotros lo tomamos como nombre criollo. Estamos hablando que esta es la mejor forma de demostrar de que la abeja, si no la molesta, uno no ataca. No ataca para nada. Pero si tenemos una colmena con primera cámara y con alza en producción, con una cantidad de 80.000 abejas, las abejas lo que hacen es detestan el color negro. Por ejemplo, ahorita la señora no estaría acá, estaría con más o menos 100, 200 abejas en su polo, porque detesta el color negro, detesta el mal olor. Las abejas han sido diseñadas y creadas por Dios para que las abejas solamente huelan pura fragancia y perfume de todas las flores. Nosotros detestamos el mal olor, también ellas con razón, por eso que atacan a la persona que no se ha bañado o que está con 2 días de que no se ha bañado, porque la feromona que nosotros producimos es detestable para las abejas, solamente ellas huelen las feromonas que producen cada reino. Ahora, si de las abejas aquí que están amontonadas les doy un manotazo, ellos van a salir a atacarnos. ¿Por qué? Porque les estoy fastidiando. Y si alguien en nuestra casa, que estamos reunidos familiarmente, nos tiran una piedra al techo, ¿cómo salimos? Salimos también un poco irritados, ¿verdad? Ahora, la ingeniera me dirá, pero si yo me he bañado, pero le está picando abejas, probablemente se haya echado perfume. Pero ustedes saben que el perfume tiene alcohol. El alcohol, que las abejas lo detectan,
ellos detestan el alcohol. Habría una reacción de agresividad a las abejas. Otro experimento que hemos obtenido es, nunca pelemos una naranja, una fruta cítrica, porque cuando nosotros la pelamos a 3 metros de distancia de las abejas van a reaccionar así agresivas. ¿Por qué? Porque el quemazón, el ardor de la naranja de cítrico es repelente a las abejas van a tener una reacción de ataque. Si Rodrigo, alguna pregunta más. Mire usted, va pasando el tiempo, las abejas van subiendo más a proteger a su reina. Ya la reina ya está llamando, está emitiendo pequeños gritos que ellos solamente la detectan y las abejas se desesperan, pero la está yendo a proteger a la abeja reina. Dígame, la chipriota que... La chipriota es una abeja europea, la italiana, la carniola, la caucasiana, son abejas europeas. Porque su hábitat es... agresivo. Se lo vas a correr. ¿Cuánto le pico este? Una sentida. Más o menos me parece que le una sola vez. ¿La adrenalina de la señorita afecta algo? No, tranquila. Si ella se pone nerviosa puede... Hay una reacción. Por Ella eso tenés... está produciendo, al momento de ponerse nerviosa está sudando y produce una feromona en las abejas. Ahí comienza el problema. Ahí comienza. Sí, pasó una vez en el festival de aquí de Chonchón, lo presentaron en la cortesía de Covile, ya salió creo la reina,